Ahí, una cosita. Un segundo. Hola Nata, Bueno, muy buenas noches. Les mando un saludo muy cordial a las directivas de la Universidad José Antonio Páez y le agradezco a Lisset y a Natacha por esta invitación. Adelante, Natacha o Lisset. muchas gracias a ti, Amilcar, por la invitación y eh, por aceptarnos la invitación y sobre todo porque este contenido de este foro va a marcar un inicio en nuestra primera corte del doctorado, sobre todo por lo que representa esta investigación para este doctorado. Así que te agradecemos muchísimo tu disposición y bueno, y todo este contenido que nos quieres y nos traes para presentar. Bueno, nuevamente les felicito porque finalmente la Universidad José Antonio Páez ha hecho realidad este sueño de Julio González Bello, del doctor Julio González Bello, que era tener un doctorado justamente en orientación, precisamente en orientación, porque él nos decía, con cada que nos encontrábamos en los diferentes congresos internacionales, inclusive desde el primer congreso internacional que nos encontramos con él, que lo conocí en Colombia, en Cartagena en el 2011, ese congreso internacional él empezaba a decir eso, bueno, qué bueno escuchar a los europeos, qué bueno escuchar a los norteamericanos, qué bueno escuchar diferentes propuestas, pero ¿por qué nosotros, latinoamericanos, que también somos orientadores y tenemos una formación académica, no proponemos teoría en orientación? Entonces esa fue una de las grandes preocupaciones de Julio y, y la Fundación de Relapro junto con otros colegas pues tenía ese trasfondo, ¿no? No solamente ir como espectadores a los eventos internacionales, sino llevar propuestas de enfoques, modelos y estrategias de orientación. De hecho, parte de la respuesta a esta inquietud que Julio presentó se empezó a resolver en el primer encuentro que tuvimos cuando yo fui director de Relapro en Buenos Aires, Argentina. Enfoques, modelos y estrategias de la orientación en Latinoamérica. Entonces, de hecho, quiero reconocer que todo este modelo tiene ese trasfondo de Relapro, que no es un aporte individual, ni mucho menos. Orientadores argentinos, uruguayos, chilenos, venezolanos, obviamente, panameños, mexicanos, dominicanos han aportado, han hecho aportes importantes en este tema. También menciono como un referente importante ese encuentro en la Universidad de Carabobo, que me gustaría que Lisset nos contara, nos recordara un poquito esos momentos donde nos conocimos. Micrófono, Lisset está apagado. Por supuesto que sí, en la ciudad de Valencia, en la Universidad de Carabobo, que se dio un encuentro en el cual ya se estaba empezando a asomar y a tomar fuerza todas estas aproximaciones bueno, de la mano aquí del doctor Julio, que en paz descanse, que ha sido un gran referente para la orientación en Venezuela y a nivel de Latinoamérica. Sí tuvimos esa oportunidad de conocernos ahí en Valencia y luego quizás en otros eventos, no recuerdo si en Maracaibo también, luego en el de Argentina también pudimos coincidir, así que esto va creciendo y lo más importante es que este doctorado pues va a servir para que sigamos
construyendo investigación en estas líneas, ¿no? Que hacen un gran aporte a la orientación. Sí, exactamente, Lizeth. Mira, aquí en esta diapositiva yo quiero recordar en el 2019 estuvimos en Dominicana, también en un encuentro latinoamericano. A la izquierda resalto al doctor José Nava Ortiz. El doctor José Nava Ortiz ya en los años 90 había empezado a proponer un modelo mexicano de orientación con el que coincidimos en este modelo, en ese momento llamado latinoamericano de orientación, en tres grandes líneas de acción. O sea, empezamos a hacer investigación para preguntarles a los orientadores latinoamericanos a qué nos dedicamos. Y se encontraron cuatro grandes respuestas. Uno, acciones en orientación de tipo psicológico. Dos, acciones de tipo pedagógico. Tres, acciones de tipo sociológico y cuatro, acciones de tipo organizacional. Entonces, estas primeras líneas, lo que llamamos ahora orientación para la vida académica, orientación para la vida en comunidad y orientación para la vida interpersonal, se convierten o lo retomamos en este nuevo modelo existencial de orientación transicional confluente para el desarrollo de escala humana, que no puede tener otro nombre que el nombre de Julio González Bello, el gran gestor de de todo este movimiento latinoamericano de la orientación, y obviamente con el reconocimiento también a Relapro como organización. Un poco tras de cámaras hablamos con Lizeth que este tema del doctorado surgió del corazón de Julio también, de la doctora Alida, de Omaira, diferentes, Omaira, obviamente, un abrazo bien grande a personajes a los que les agradecemos mucho y que valoramos que sigan peleando en este campo de la orientación que sigue siendo, yo diría que poco reconocido, pero también por algunas razones que quiero ir mencionando. Eh, Bien, ya para adentrarnos un poco en el tema, bueno, Mixela Salazar en Panamá también tienen su propio modelo de orientación que se llama modelo holista. Hace poco, o el año pasado, en noviembre, me encontré con Iliana Cortés, directora actual de orientación en Panamá, y justamente les resalto eso, tener un modelo propio y también tener una dirección nacional de orientación. Los orientadores dominicanos pero nos lideran también en orientación por el tema de tener 12.000, alrededor de 12.000 orientadores en ejercicio. Son temas wow, que nos por entender supuesto, que la orientación está en proceso de cambio, en proceso de de crecimiento. crecimiento. Exacto. Y con este doctorado, pues obviamente ratificamos, y creo que es un punto de lanza muy importante en Latinoamérica porque países como Colombia nosotros no tenemos ni siquiera un pregrado en orientación. Entonces nosotros somos psicólogos, somos trabajadores sociales, somos terapeutas de lenguaje, inclusive pedagogos educativos, pero no hay una formación específica en el campo de la orientación, la psicopedagogía, que era un nicho importante para esta formación, pues desapareció en la Universidad Pedagógica Wow. Nacional, cuestión que es bastante entristecedora por ese lado. Entonces, estas iniciativas latinoamericanas pues nos motivan mucho para entender que la orientación está creciendo, pero que justamente lo que insistía Julio es que necesitamos ponernos de acuerdo, tener unos acuerdos generales. Y para eso se necesita tener modelos generales de orientación. Sé que ustedes al interior del doctorado pues estudian diferentes modelos de diferentes países con diferentes tendencias, pero buscamos mucho con Julio buscamos mucho esa preocupación por lo latino, por lo latinoamericano, o sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decir? Por eso tomamos como uno de los grandes referentes para este modelo a un chileno y a los orientadores chilenos también les debemos mucho para en la construcción de este modelo y quiero pues reconocerlo públicamente y vuelvo y digo, esto no es una iniciativa individual ni mucho menos, sino un trabajo mancomunado que se hizo desde Relapro, pero que justamente por el hecho de Relapro carecer de personería jurídica, no se pudo consolidar el convenio que se esperaba establecer entre Relapro y la Universidad José Antonio Páez. Pero en esencia, pues este grupo de amigos de Relapro pues siguen siendo autores, coautores, Silvia Vázquez, obviamente, gestora hombro a hombro
en este trabajo desde la revista Orientación. Bien, ¿por qué tomamos a Manfred Magniff de la teoría del desarrollo a escala humana? Un economista, no era psicólogo, ya falleció, no era psicólogo, no era psicopedagogo, era economista. Lo tomamos como referencia porque la economía es una ciencia de la conducta. Y las ciencias de la conducta finalmente son más de la psicología, de la sociología, o por lo menos hermanas mayores en ese sentido de que estudiamos la conducta humana. Entonces, desde ese punto de vista, consideramos que este modelo existencial de orientación transicional confluente está enfocado hacia el desarrollo a escala humana. Desarrollo a escala humana. Es decir, los orientadores hacemos muchas acciones psicológicas, pedagógicas, sociológicas, como decía, pero de pronto un poco difusas, como que le apuntamos a todo, como que vamos a hacer de todo, como que nos ven como los salvadores, como que les vamos a solucionar el problema a la gente y finalmente no hay tal, pero sí podemos comprometernos con el desarrollo a escala humana. En la parte superior de la diapositiva ustedes ven unas grandes categorías que se denominan en este modelo de desarrollo a escala humana, las necesidades axiológicas, la subsistencia, la protección, el afecto, la libertad, el entendimiento, la participación, la creación, la recreación, la comunicación, la identidad, transversados por la... Yo le agregué la necesidad de comunicación y transversalizar la necesidad de identidad con todas las demás necesidades. Digo subsistencia desde la subsistencia hasta la identidad, porque atendemos tradicionalmente familias que vienen con necesidad de subsistencia, o sea, no tenemos, y yo, valga la aclaración, estoy trabajando actualmente con familias venezolanas. Tengo un curso completo de niños venezolanos, son 11 niños venezolanos que obviamente han llegado a ese país por sus condiciones socioeconómicas y algunos de ellos dicen, no, es que lo que nosotros necesitamos no es el discurso de cómo crear una familia, sino la subsistencia, dígame dónde conseguir trabajo. Yo le digo, no, yo no le puedo conseguir trabajo, pero sí le puedo decir dónde le pueden usted ayudar. Aquí en la agencia de empleo, a unas 10 cuadras del colegio, allí le pueden a usted asesorar. Entonces la gente viene a la escuela no solamente por entendimiento, viene por subsistencia, por protección, por afecto, por necesidad de libertad, por necesidad de entendimiento del mundo que los rodea, por necesidad de participación, creación, recreación, comunicación e identidad. ¿Qué significa eh, ser venezolano creciendo en un país extranjero? Escuchar el himno nacional de Colombia cuando en su corazón eh, siente el himno de su patria, por Ujú. ejemplo. Entonces, estas son unas grandes necesidades que llamamos de tipo axiológico, a la que se les agrega valor, obviamente, y consideramos que no solamente la orientación, sino que este paradigma del desarrollo a escala humana nos cobija a todos los que somos orientadores en diferentes países, los psicólogos, los trabajadores sociales, los pedagogos, los psicopedagogos, los pedagogos reeducativos, los terapeutas de lenguaje, los terapeutas ocupacionales, o sea, un grupo de orientadores, de profesionales con formaciones diferentes, con diferentes muy diversas y más diversas porque son diversos países en los que nos hemos enfrentado. Creo que sí nos podemos poner de acuerdo en esto, de que todos trabajamos para el desarrollo a escala humana, entendido en estas categorías. Entonces, por eso Manfred Magneff, en su teoría del desarrollo a escala humana, es un gran pilar para este modelo axiológico existencial. Otro gran referente en el que han insistido inclusive también orientadores venezolanos, aquí me van a perdonar porque se me olvidan muchos nombres, pero Tranquilo. Silvia Gabriela Vázquez también apunta mucho a esto, ¿no? La vida, todo el enfoque de Víctor Frankl, la búsqueda, el hombre en Ujú, búsqueda de sentido. En inglés ujú. es feeling, perdón, meaning, pero en español no significa, no se traduce como significado, sino sentido. Entonces, uno de los grandes objetivos de este modelo es contribuir a asesorar a la comunidad educativa para encontrarle significado a la vida. Entonces, de hecho, retomamos también ese tema de la vida. La vida es el tema fundamental no solamente en este modelo de orientación, sino que es el tema fundamental de la filosofía según el raciovitalismo de Ortega y Gasset. Es decir, la vida, o sea, no hay un tema más importante sobre el cual reflexionar, sino la vida misma, todo lo que la vida implica. Entonces, más adelante ya venimos como entendiendo este tema
de que la orientación puede aportar ese tema de encontrar el sentido de la vida desde el bien hacer, el bien tener, el bienestar. Y eso, pues a eso ya lo desarrollamos en detalle, lo desarrollamos más en detalle en la revista, temas que hemos escrito, y solamente quiero pensar como unas grandes generalidades del modelo. Bien, yo les hablo desde la Red 3.0 Orientadores de Colombia, conformada por la doctora Shirley Osorio, el magíster Carlos Borja, con quienes hacemos estas reflexiones continuas. Todo el tiempo nosotros estamos en línea discutiendo esto y escribiendo esto y esperamos sacar un artículo que viene siendo la actualización de este tema, que gracias a esta invitación pues nos hemos tomado la tarea de sentarnos a reescribir, revisar cosas. ¿Por qué modelo existencial de orientación transicional? Bien, aquí viene la primera aclaración, modelo existencial. Entonces, desde 2011 que yo les mencionaba, este encuentro en Cartagena, con Julio González, orientadores de Estados Unidos, orientadores de Puerto Rico, orientadores venezolanos, orientadores colombianos, nos damos cuenta de que ese modelo es básicamente, se trata acerca de la existencia humana, dar respuesta no al problema económico, no al problema del bajo rendimiento académico, no al problema de la vivienda, no al problema de la convivencia, sino dentro de ese gran modelo de la existencia. Entonces, por eso consideramos que es un modelo existencial de orientación transicional. Y cuando nos referimos a lo transicional, bueno, más adelante hablaré de lo transicional, pero aquí empezamos con unas grandes situaciones de la constitución misma de la orientación. Creo que en muchos países todavía se usa como referencia, definición de la orientación Vizquerra. Vizquerra es un orientador español, Español. eh, Ujú. español que ha venido a Colombia recientemente. Yo me lo encontré, nos encontramos, digo yo atrevidamente, en un congreso de psicología en Manizales hace 2 años, y el año pasado fue invitado aquí a Bogotá en noviembre del año pasado al Congreso Nacional de Orientación. Y pensábamos, y bueno, sabemos que es un gran referente y no estamos diciendo que no, pero las definiciones que él utiliza son definiciones muy elementales, por decirlo así. Cuando se habla de la orientación como proceso de ayuda durante toda la vida, decimos, bueno, ¿cómo así que ayuda? O sea, me pongo yo en el papel, si realmente yo puedo ayudar a una familia que está desempleada, que tiene 3 hijos, que es madre de cabezas, o sea, ¿puedo yo ayudarla realmente? Y durante todo el proceso de la vida, pues no sé, Julio también decía de la cuna hasta la tumba. Yo eso puedo hacer yo desde la cuna hasta la tumba, pero por lo menos durante los ciclos vitales, durante el ciclo vital activo o escolarizado de los estudiantes. Cuéntanos, Lisset, ¿qué referentes usan ustedes para definir la orientación o qué referencia tienen de Vizquerra, de Rafael Vizquerra? Mira, yo tuve la oportunidad de conocer a Rafael Vizquerra en el Mundial que se dio en Valencia hace muchísimos años. eh, y sé que aún en Venezuela se utilizan mucho sus conceptos y su enfoque de orientación educativa. Solo que con el paso del tiempo, más allá de que en Venezuela se forma el orientador como licenciado en educación, nos hemos dado cuenta que poco a poco también hemos ido abarcando otros contextos y en consecuencia otras áreas también. Entonces, quizás esto, como dices tú, que se queda como muy corto el concepto o los conceptos que maneja Vizquerra. Entonces, bueno, por supuesto que fundamentados, por ejemplo, en Víctor Frank, de hecho, creería que la orientación en gran parte del país se sustenta en la teoría existencialista. Y por supuesto, otros tantos autores del humanismo fundamentalmente. Así que Ok, Rafael Vizquerra es un referente. De hecho, él estuvo en Venezuela en este mundial y fue muy interesante, por supuesto que sí, sus aportes que hizo en ese momento. Sin embargo, pues por supuesto, ha seguido la profesión en desarrollo, ¿no? sí, obviamente, pues no se trata aquí de invalidar, digamos, las propuestas Claro, históricas que se vienen no, haciendo.
en Por Europa, supuesto que no. pero sí, Han como tú dices, enriquecido las más bien. definiciones, exacto, las definiciones hay que enriquecerlas, hay que ampliarlas, porque se pueden quedar cortas. Entonces, por eso decidimos construir colectivamente esta definición operacional de la orientación como un campo interdisciplinario de las ciencias humanas. Entonces, por eso ahí tiene cabida la filosofía, la sociología, el trabajo social, etcétera, lo que mencioné ahí, como un proceso de asesoría al proceso eh, de encontrar ese sentido fenomenológico de la existencia. O sea, ¿cuál es el sentido de mi vida en este momento? Por eso, Mm, aquí en esta definición que no voy a leer en su totalidad, habla de eso, de construcción de sentido de vida en lo intrapersonal, en lo interpersonal, en lo académico y en lo comunitario. ¿Cuál es el sentido de mi vida en lo comunitario? ¿Cuál es el sentido de mi vida en lo comunitario en este momento de transición? ¿Cuál es el sentido de mi vida en lo académico en este momento de transición? Y lo intrapersonal e interpersonal en este momento de transición. También gracias a José Navarro Ortiz empezamos a entender que la orientación no solamente se desarrolla en ámbitos académicos, sino también en ámbitos educativos, clínicos, laborales y comunitarios. En Colombia solamente trabajamos en el ámbito escolar, por eso no profundizo mucho en mm, esto, para no pecar un poco ujú, de hablar un poco de lo que no conozco, pero sí he hablado con ujú. orientadores del ámbito carcelario y me di cuenta que ellos, en Costa Rica, hablé con orientadores en el ámbito carcelario, me di cuenta que ellos también trabajan en esas tres líneas, y en Argentina igual, el ámbito de lo académico, de lo laboral, de lo intrapersonal e interpersonal, las mismas líneas que nosotros mencionamos en este momento. Amílcar, Bien, entonces, como vamos, Natacha sí, tiene, perdón, Natacha tiene experiencia en el ámbito carcelario. Y qué aquí en bueno, eso Chile nos aportaría creo que muchísimo. está muy enfocado a lo que es el ámbito educativo, porque de hecho quienes hacen el rol de orientador, quienes cumplen funciones de orientador, no se forman en pregrado, sino que tienen un postítulo en orientación y estas son las personas que hacen de orientadores normalmente en las escuelas. Perfecto, eso nos ayuda mucho porque también me sirve ese comentario para decir que esto no es un modelo terminado, esto no es un Ujú, modelo que ya está sellado y empaquetado, sino que justamente estamos en proceso de validación. Entonces, una pregunta que le haremos a Natalia sería, esas tres líneas que proponemos, orientación para la vida intrapersonal e interpersonal, orientación para la vida académica que incluye obviamente la orientación vocacional y orientación para la vida en comunidad, ¿son aplicables al trabajo de la orientación en el ámbito carcelario? Dejaremos esa pregunta en el tintero porque es justamente lo que queremos validar. Son modelos se valida a la medida que digo, no, aquí en mi país eso no se aplica o en el contexto de trabajo que yo tengo pues no sirve o no es aplicable. Entonces de eso se trata y también la parte final que es la evaluación, porque resulta que nosotros en orientación parece que no carecemos de definiciones operacionales, pero también de modelos de evaluación porque no tenemos líneas de base de entrada. Entonces, yo no puedo evaluar algo que no he previsto desde el comienzo para evaluar la efectividad del modelo. De eso quiero hablar un poquito más adelante, pero no me quiero quedar mucho acá, sino avanzar sobre el tema de noción de ser y sentido. Entonces, como que sentimos que esto es orientación para la vida, para el desarrollo humano, pues tenemos que detenernos a pensar un poco acerca de qué definición tenemos acerca de la vida. Ortega y Gasset nuevamente dice, yo soy yo y mis circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? De acuerdo al modelo de Magniff, entonces las circunstancias son lo que yo tengo, lo que yo hago y donde yo estoy. O lo que quiero tener, lo que quiero hacer, donde quiero estar. O lo que no quiero tener, lo que no quiero hacer, lo que no quiero estar. Eso también sería tema de otro conversatorio, pero en principio quiero responder a esa pregunta de ¿quién soy yo? Soy lo que tengo, lo que hago y dónde estoy. Y retomando nuevamente a Víctor Frank, la vida no tiene un propósito, sino un significado, un sentido en español es realmente un sentido de lo que yo tengo que construir, lo que yo quiero construir. Entonces eso también tiene que ver con el construccionismo social, donde afirmamos que el sentido de la vida se construye, no está dado, no me lo encuentro hecho, tengo que construirle un sentido a la vida. Y el sentido de la vida tiene un carácter transicional, o sea, yo no encuentro el sentido de la vida para toda la vida, encuentro un sentido de la vida en este momento de transición. Por ejemplo, en la vida académica, o en la vida académica, por ejemplo, primero, la vida social, la transición de la infancia a la adolescencia, que en las mujeres está mucho más marcado por el tema de la menarquia, pero que en el hombre es como más difuso, o sea, como que no me doy cuenta yo en qué momento dejé de ser niño y empecé a ser adolescente, eso no está tan claro en los hombres. Entonces, en esos momentos de transición, le voy encontrando un sentido a la vida en esos momentos de transición.
En lo académico, hay un momento académico en la educación primaria en donde se espera que el niño perfeccione funcionalmente la lectoescritura. Aquí en Colombia es de segundo grado a tercer grado. Se espera que el niño en tercer grado copie funcionalmente el tablero, escriba funcionalmente, se le entienda claro qué es lo que quiere decir. O sea, el nivel de comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita. Allí ese es un momento de transición académica en donde la orientación debiera ser un aporte muy claro para ese tema. Aquí pues yo estoy trabajando ya en lo personal sobre el tema proyecto Sinapsis, que es también tema de otro conversatorio que les quisiera compartir más adelante. La transición de primaria a la secundaria. Creo que en Venezuela también es como en el Ujú. sexto grado, donde es Sí, donde se el hace sexto. paso de la primaria a la secundaria, es también un momento transicional, donde generalmente el muchacho viene con, el estudiante viene con pocos profesores, 4 o 5 profesores. Algunas veces en lo rural, un solo profesor se encarga de toda la educación primaria, y luego pasa al sistema de la secundaria cuando ya resulta que antes era hijo de la mamá gallina y ahorita es hijo de nadie porque todo el mundo está corriendo por sus propios intereses. Momento de transición importante. La transición de cuando se acaba aquí la educación media, la educación, lo que llamamos bachillerato básico, y se pasa a la Claro. educación media, que es una educación enfocada hacia lo técnico laboral, y ya cuando se termina el bachillerato a la universidad, que es la transición, digamos, la última transición que nosotros nos preocupamos en la escolaridad. Entonces, pues esas son las razones por las cuales llamamos este modelo existencial para, bueno, vamos a retomar el título completo. Entonces, cuando hablamos de ese modelo de orientación existencial para eh, el sentido de la vida, para encontrar el sentido de la vida, pues empezamos a retomar lo que decíamos. Primero, una definición operacional, ¿sí? Establecer unas líneas de base y hablar de unas metodologías, definir unas metodologías. Entonces, aquí cuando estoy hablando de metodologías, me refiero a que eh, hemos sido demasiado eclécticos, no sé si es mi punto de vista o lo que hemos encontrado. Hemos sido demasiado eclécticos, como que todas las metodologías sirven, como que todos los enfoques son buenos, como que todos los autores pueden caer en un momento determinado, porque pues no hemos definido un marco conceptual. Como que tenemos muchas teorías y muchas referencias, porque tomamos Claro. prestadas teorías de las teorías, teorías inclusive de la medicina, que nos, bueno, que nos colocan un panorama que yo llamo de todo sirve, todo vale. Entonces, aquí tenemos casos hasta de la aromaterapia. No, pues la aromaterapia puede servir, sí, puede servir, pero dentro del concepto de orientación está planteado, ¿no? No, las cosmovisiones familiares o las constelaciones familiares, ¿eso se puede aplicar? ¿No se puede aplicar? Realmente no sé si existe un consenso en el mundo o en el ámbito latinoamericano que nos diga eh, si esta es una metodología aplicable o no es una metodología aplicable. Entonces, Ujú. pues no quiero avanzar mucho en eso porque es apenas como un gran panorama, pero hasta aquí, ¿qué, qué impresión te deja esta presentación, Lizeth? No, maravilloso, que veía que además también desde la economía seguramente se han tomado algunos conceptos allí, porque si estás hablando de eh, eh, a escala humana, pues el hombre como un ser multidimensional, pues también allí influye este aspecto o estos conceptos, pues de la economía, de la sociología, de la antropología, es decir, es muy rico seguramente el basamento teórico para poder entonces conceptualizar cada detalle de eso que sería la orientación transicional confluente para el desarrollo humano. Sí, exactamente. Bueno, quiero ir como cerrando en esta primera parte, que vamos a tener que hacer otro corte en cuanto a la metodología. El enfoque no problemático. O sea, se busca un enfoque no problemático. O sea, los orientadores no podemos resolverle el problema a la comunidad educativa. Eso debe quedar claro. Entonces, el enfoque es no problemático. No es de que cuénteme su problema y yo le resuelvo. No, o sea, yo no sé.
ni el psicólogo clínico que le va a resolver el problema La familiar, ni soy el ambulancia, trabajador social, ni soy la ambulancia, exactamente, ni soy el bombero que cuénteme a él el problema y yo le resuelvo. apagando No, fuego. es apagando fuegos. Es un enfoque no problemático de orientación transicional confluente. ¿A qué se refería Julio con el tema de confluente? Confluente es que si yo solamente trabajara lo intrapersonal y lo interpersonal durante todo un año, llegaría el tema de que necesito apoyarme en la línea de lo académico y la línea de lo comunitario. Y viceversa, si empiezo por lo Claro. comunitario, tema real, yo Mm. tengo una línea de base que me dice que la gran mayoría de las familias con las que trabajo no tienen ningún contacto con la sociedad. Les pregunta a uno si tiene alguna red social de apoyo, dicen, no, no asistimos a una iglesia, no vamos a un jardín comunitario, no vamos a un comer comunitario, no vamos al centro de desarrollo local. O sea, parece que vivieran en el vacío, sobre todo los que son venezolanos que llegan aquí como tan desarraigados. Y dice, bueno, esa es mi línea de base, ¿sí? Que si el 100% de familias con las que yo trabajo, ninguna de ellas, o muy pocas, o un 3% solamente, tiene alguna vinculación con la comunidad, pues entonces eso no es un problema en sí misma, es una situación a la que yo sí le puedo apuntar haciendo promoción social, haciendo difusión de cuáles son los servicios que realmente funcionan en la localidad donde trabajo y ese tipo de cosas que no necesitan, no implica tampoco irme de casa en casa, tocar de puerta en puerta a preguntar, a decirle a la gente que vaya al centro de desarrollo local, sino promover ese tipo de acciones. Con Ujú, Orientadores de ujú. México trabajamos mucho sobre ese enfoque en Ecatepec, donde se dice, uy, no es una zona muy peligrosa México, pero es que tienen hasta universidades, tienen hospitales, tienen centros de desarrollo comunitario, tienen una cantidad de cosas, pero nos quedamos enfatizando solamente en lo negativo, en lo que no se tiene, en lo que no se hace. Entonces, eso es un enfoque diferente de lo no, a eso nos referimos con lo no problemático. No voy a resolver el problema individual a ninguno, pero voy a trabajar en temas generales. Confluente por eso, porque si trabajo solamente lo académico, voy a tener que también acudir a las otras dos, a las otras dos líneas con las que esté trabajando. ¿En qué? ¿En cuáles ámbitos? Aquí los clasificamos en el modelo en el ámbito doméstico, en el ámbito comunitario, en el ámbito intrapersonal y en el ámbito académico. Lo que me refería al ámbito comunitario, ¿cómo está la comunidad con la que yo trabajo en respecto al ámbito comunitario? ¿Tienen redes sociales funcionales Ujú, que ujú. realmente les sirvan en un momento de crisis? ¿O son redes falsas? Es como lanzarse una red desde el vacío creyendo uno que lo va a sostener y cuando uno llega a la red, resulta que la red se le rompe. La familia se fragmenta, hay una crisis económica, hay una crisis afectiva, hay una crisis, no sé, de consumo de drogas o cualquier cosa, pero resulta que nadie alrededor hace absolutamente nada. Además de pronto darle una palmadita en el hombro o regalarle ropa usada o cosas así que realmente no le dan fundamento. Entonces nos referimos de que el orientador debe trabajar en un estudio acerca del ámbito comunitario, en el ámbito doméstico, obviamente tiene que saber cómo están las relaciones familiares, en el ámbito intrapersonal e interpersonal, qué situaciones le preocupan al individuo como tal, como persona, y obviamente en el ámbito académico, cómo contribuir a mejorar el nivel de comprensión oral y escrita y el nivel de expresión oral y escrita de las comunidades. Para eso, pues hay diferentes métodos de trabajo que no voy a explicar ahora, lo interinstitucional, lo interinstitucional, lo intersectorial, lo intersectorial, desde los modelos tradicionales inclusive, la consejería del cónsul, la orientación por programas, la orientación por proyectos, la consultoría por proyectos. Pero bueno, aquí hablé un poco de lo transicional, pero quiero hablar un poco, bueno, de esto de la orientación confluente de la que hablaba Julio, pues ya les he hablado un poco que todo confluye en el desarrollo del ser, desde lo social, lo académico, Ujú. laboral o lo personal. Desde cualquier línea que yo tome el trabajo, voy a llegar a la construcción del ser y Sí. voy a tener que tomar las otras dos líneas de referencia. Entonces está la grande líneas que proponemos, que es la línea de lo académico, el desarrollo académico, para encontrar un sentido de vida en lo académico laboral, que incluye la orientación vocacional, profesional y socioocupacional, la línea de vida del desarrollo social, sentido de vida en comunidad o el sentido de pertenencia, que hacemos para encontrar ese sentido de pertenencia, o construirlo más bien, y la tercera y última línea, el sentido de vida intrapersonal, Un propósito. interpersonal o la búsqueda de un propósito. Entonces, estos tres grandes ejes confluyen en las líneas del modelo existencial de orientación transicional para el desarrollo escalón humano. El sentido de vida en comunidad, el sentido de vida interpersonal, interpersonal y el sentido de vida de lo académico. Bueno, espero que esto haya sido
una buena introducción para motivarlos a ustedes a ya profundizar en este modelo. Para el foro, recuérdame la fecha, le hice del foro en la Universidad El de... 22, este sábado próximo, sábado Bueno, 22 a entonces, las 12 del mediodía, hora Venezuela, sería a las 11, ¿cierto, Nata? 11 de la mañana, hora Colombia. 11 de la mañana, hora Colombia. Correcto. ok. Bueno, entonces estoy súper emocionado y agradecido por esta invitación. Espero que este video sirva de motivación para profundizar en ese modelo. Hay un taller ya específicamente que estamos diseñando con Licey y con Natacha acerca de una escala que también estamos probando, una escala para tomar como línea de base, saber cómo está nuestra comunidad, que creo que lo primero que hay que hacer en Olímpico. Al saber cómo estamos en la comunidad, pues vamos a avanzar o por lo menos proyectarnos acerca de qué metas podemos plantearnos en el camino. Y como les decía, no es un modelo cerrado, es allí donde necesitamos mucha participación. Tenemos una escala donde pues, ustedes pueden participar, inclusive con casos ficticios, no tienen que ser reales, pero básicamente necesitamos más o menos 100 datos para tener un panorama de cómo es la situación con la comunidad con la que ustedes trabajan. Entonces, muchísimas Seguro que gracias a sí. Natacha y a Lisette Que- por este Gracias, muchas gracias, video. Amilcar. Nos vemos entonces el sábado. Creo que Sí, se va a claro que sí, cortar. sí, Se va a estamos cortar, entonces dice muy que nos comprometidos quedan con menos de un eso. minuto. Sí, exacto. Por eso me despido un poco apresurado, pero como quien dice, como les Tranquilo. digo, siempre estamos disponibles y muy agradecidos con los orientales de Venezuela. Inclusive me invitaron para un congreso en agosto